Perfecto. Gracias. Ahí, bienvenidos a todas las personas que están ingresando. Les agradecemos pues ahí la participación y nada más amablemente les pedimos que puedan ir apagando sus micrófonos. Estaremos dando inicio al primer webinar del mes urbano que estamos promoviendo. Bien, por horas del tiempo, vamos a comenzar y dar inicio al espacio. Nuevamente, muchísimas gracias a la participación de cada uno y cada una de las personas que están ingresando. También a nuestros queridos panelistas, ¿verdad?, que pudieron aceptar la invitación y estar aquí hoy. Es un gusto poder compartir este primer webinar de los 5 que estamos promoviendo por el mes urbano. En octubre, pues, nos trae una serie de días especiales que reconocen las luchas históricas por promover un mundo más justo, igualitario y sin pobreza. En esta ocasión comenzamos aperturando en el marco del Día Mundial del Hábitat en el espacio Vivienda por Vivienda, porque creemos que así lograremos cambiar a Guatemala, vivienda por vivienda, puerta por puerta, familia por familia. Pero también reconocemos que esto no solo se lo lograremos construyendo viviendas de emergencia o viviendas transitorias, que son nuestro eh, motor en el techo, sino que también entendemos que la importancia de promover hoy más que nunca el acceso a la vivienda social, así como también lo han hecho los y las invitadas que están aquí hoy. Por eso, como primer punto, me permito presentarles a la ingeniera Soledad Núñez, que con cariño le decimos Sole. Em, pues Sole es, voy a permitirme leer un poco de su bio, ¿verdad? Es ingeniera eh, eh, ingeniera civil, ¿verdad? Y es exministra de Vivienda en Paraguay y es pues, en verdad un orgullo poder tenerla aquí hoy. Entonces, comenzamos con un poco de su bio, que es ingeniera civil por la Universidad Nacional de Asunción y máster en políticas públicas por la Universidad de Oxford. Fue ministra de Vivienda y Hábitat de Paraguay en 2014 a 2018, que durante su administración hubo un incremento significativo de la cantidad de viviendas sociales entregadas por el gobierno, destacándose el trabajo con comunidades indígenas, colonias rurales y asentamientos urbanos. Lideró la creación e implementación del Comité Nacional del Hábitat con participación de 60 instituciones públicas y privadas. Impulsó y concretó la redacción de la primera Política Nacional de Vivienda y Hábitat del Paraguay. En el año 2015 también fue electa presidenta de la Asamblea de Ministros de Vivienda y de Desarrollo para América Latina y el Caribe. Coordinó el plan también de gobierno abierto en el 2014. Fue miembro del primer equipo nacional Estrategia País, espacio promovido por el presidente de la República para instalar el diálogo social como herramienta para la superación de la pobreza en el país. Fue directora de la Organización de Techo en Paraguay de 2009 al 2013 y miembro del Consejo Asesor de varias organizaciones de la sociedad civil. Inició su carrera profesional en el sector privado, construyendo escuelas rurales en asentamientos campesinos del país. Fue egresada del programa de liderazgo para la competitividad global de la Universidad de Georgetown. Fue conferencista en diversos eventos globales y universidades del mundo, como la Universidad de Harvard, la Universidad de Chicago, la Universidad de Georgetown, el Foro Urbano Mundial, entre otros. Su participación en el sector de sociedad civil sigue siendo muy activa. Forma parte del consejo directivo de la organización Enseña por Paraguay, Teach for All, del Consejo Asesor de Techo Paraguay y de la Red de Apoyo de Asentamientos Precarios en el marco del COVID-19. Y pues nada, sin más preámbulo, es en verdad un orgullo, un privilegio tenerte aquí hoy, Sole. Te agradecemos mucho por tu participación en este espacio y hoy más que nunca es importante seguir hablando y seguir promoviendo el tema de la vivienda. Entonces, te doy a ti la palabra. Muchas gracias, Diego. Muy buenos días allá en Guate, acá en Paraguay es de tarde, pero la verdad que súper contenta por estar aquí compartiendo con ustedes en el marco del Día Mundial del Hábitat, que bueno, siempre estos días son simbólicos para convocarnos a la reflexión y pensar sobre qué están haciendo nuestros países, sobre cuál es la realidad que nos toca enfrentar y sobre todo
pensando desde Techo y desde los voluntarios de Techo, bueno, cuál es ese compromiso y esa convicción que tenemos por hacer de nuestra sociedad, de nuestro mundo, un mundo más justo, donde todas las familias puedan tener acceso a una vivienda adecuada. Saludar también a los panelistas que van a estar acompañando este espacio, bueno, el gran amigo Carlos también, que hemos compartido espacio en su momento desde el sector público, sobre todo a nivel América Latina, siempre enfocados en este tema que nos convoca hoy. Voy a compartir pantalla, creo que, y me confirman si es que, bueno, no tengo habilitada la función de compartir pantalla, si me... Ahí está, buenísimo. Entonces, ahí sí, me confirman si la ven, Diego. Sí, la estamos viendo. Perfecto, Ya, Sole. buenísimo, genial. Entonces, les voy a contar en estos, bueno, 20 minutos acerca de lo que pudimos promover en Paraguay en el lapso que me tocó estar a cargo de la cartera de vivienda responsable de todas las políticas habitacionales en Paraguay. Fue un desafío enorme y para hablar de la política nacional de la vivienda y el hábitat en Paraguay, primero quiero hacer una reflexión en nuestro contexto mundial global. Son cifras que probablemente ya todos nos sentimos familiarizados con esto, ¿verdad? No podemos hablar de vivienda sin hablar de urbanización y del proceso de urbanización que está viviendo el mundo en general. Sabemos de que a nivel global somos más urbanos que rurales, una de cada dos personas vive en el, que viven en el mundo hoy en día habitan zonas urbanas. Y el gran desafío de nuestro continente, América Latina, como uno de los continentes más urbanizados, es que esta urbanización trajo consigo también la consolidación de periferias precarias, de los asentamientos informales, de los asentamientos populares, los tugurios, dependiendo del nombre que va tomando esta particularidad en los diferentes países de América Latina. El hecho de que una de cada 4 personas que viven en áreas urbanas en nuestra región habiten en asentamientos es un desafío enorme desde el punto de vista urbano y por supuesto desde el punto de vista de vivienda también, porque la vivienda es el principal elemento que construye ciudad y que también construye estos asentamientos precarios. Entonces, no podemos negar que la urbanización es uno de los grandes cambios globales que está enfrentando la humanidad. Para el 2050 ya más del doble de la población rural vivirá en ciudades. Sabemos que esta presión de la urbanización que muchas veces no se gestiona cuando nuestras ciudades no están preparadas, cuando no existen políticas públicas que puedan contener este proceso migratorio, en esa realidad se traduce en una inequidad enorme, se traduce en estos asentamientos que son la expresión más clara de la desigualdad en nuestros países, donde vemos la exclusión social, donde vemos que el acceso a agua potable sigue siendo un desafío, el acceso a saneamiento, etc. Este es un poco el contexto de América Latina, donde Paraguay y Guatemala estamos ahí en la cola. Cuando hablamos de urbanización no podemos negar que nuestros países todavía tienen una ventana de oportunidad demasiado importante porque todavía tenemos gran parte de nuestra población viviendo en zonas rurales. Este era un tema que con Carlos lo compartíamos bastante cuando Argentina, Uruguay, Chile tienen tasas de prácticamente el 90% de urbanización. Nuestros países pueden aprender mucho todavía de lo que se ha hecho bien y de lo que se ha hecho mal en los diferentes países de nuestra región. Este es simplemente un mapa mostrando que en el año 1990 Paraguay todavía era un país más rural que urbano. Paraguay es el país menos urbanizado de Sudamérica. Tenemos muchas características similares a Centroamérica. La verdad es de que hoy no voy a profundizar en esas, pero muchas cuestiones que hacen que nuestros países puedan estar discutiendo primero enfrentándose a los mismos desafíos y también discutiendo las mismas soluciones posibles a los desafíos que tenemos. Rápidamente hablarles un poco de Paraguay. Paraguay es un país que está dividido principalmente en 2 regiones, esta que ven pintada en azul y la que ven pintada en amarilla. Por diversas razones, la región oriental, que es la de la derecha, que representa el 40% del territorio, es donde vive el 97% de la población en total del país. En la región occidental, que también la llamamos Chaco, que está a la izquierda de la región azul, apenas vive el 3% de la población total. Esto por diversas razones que tienen que ver con la calidad de la tierra, las posibilidades de desarrollo en agricultura, en ganadería, que son de los principales rubros que impactan en nuestra economía hasta el día de hoy, pero desde hace varias décadas. Paraguay es también un país súper joven.
El 70% de la población tiene menos de 35 años y como ven ahí en la pantalla, la población menor a 30 años es del 58%. En esta población urbana, como lo mencionaba, está creciendo a un ritmo mayor que la rural y nos hace pensar que en los próximos 10, 20 años más de 2 millones de personas de manera suplementaria van a estar habitando en estas ciudades. Y yo siempre me pregunto, ¿y cuál es esa ciudad que hoy en día estamos preparando como país a estos habitantes suplementarios que van a estar viviendo, ya sea por crecimiento demográfico o por el proceso mismo migratorio en las ciudades de Paraguay? ¿Verdad? Y ahí, bueno, vienen todos estos desafíos que vamos a ir hablando. En términos de vivienda, el déficit en Paraguay es un déficit bastante alto. En esta imagen que ven en pantalla probablemente sea muy conocida también por todos los voluntarios que trabajan en Techo Guatemala, porque es la realidad que siempre movió a Techo, esa situación de indignación ante una precariedad que no debería existir, ante una realidad que tenemos que transformarla porque tiene que ver con igualdad, porque tiene que ver con dignidad, porque tiene que ver con la posibilidad de que las oportunidades estén a disposición de todos por igual en nuestros países. De nuevo, las imágenes que vemos con, digamos, el desafío que cuando me tocó asumir en la cartera, era la realidad que teníamos enfrente, que teníamos que gestionarla, que teníamos que ver cómo hacer que las políticas públicas se transformen efectivamente en herramientas para dar una respuesta a esta situación, ya no desde la sociedad civil, ya era un desafío mucho mayor, era poder transformar toda una institución que había además estado muy perdida en el fondo del aparato estatal, muchas veces en manos de politiqueros, porque hay que decir que ni siquiera hay que llamarlos políticos, porque la política es en sí una actividad noble, debería ser una actividad noble en búsqueda del bien común, pero muchas veces también la política está cooptada por otros intereses que hacen que las instituciones no funcionen como deberían funcionar. En la misma imagen, acá simplemente mostrando una fotografía de los trabajos de techo aquí en Paraguay, en una comunidad rural. Esta es particularmente una comunidad indígena, de un departamento que se llama San Pedro, allá por el año 2011, 2012, que estuvimos trabajando en esa zona. Esto también, en la vivienda de techo era sin duda y sigue siendo un primer paso demasiado importante, pero como lo mencionaba también Diego en su apertura, tenemos que pensar cómo se transiciona hacia el acceso efectivo a las políticas públicas desde la vivienda transitoria que construimos en Techo, y hablo de manera inclusiva porque sigo muy de cerca el trabajo de Techo a nivel América Latina y particularmente de Techo aquí en Paraguay. Bueno, este es el déficit en Paraguay, del 87% del déficit total es un déficit cualitativo, me imagino que son cifras similares a las de Guatemala. En toda América Latina la calidad de la vivienda, y sobre todo cuando miramos muchas otras variables como tenencia de la tierra, como acceso a agua, como acceso a saneamiento, hace que esta cifra se dispare radicalmente. Un 13% es el déficit cuantitativo. Ese déficit cualitativo en gran parte aquí en Paraguay también está marcado por una década de bonanza económica que tuvimos, donde muchas familias que tuvieron acceso a recursos económicos buscaron invertir esos pocos recursos en comprarse un pequeño lote, un terreno, y comenzar a edificar por sus propios medios viviendas de muy mala calidad, que muchas veces eran una habitación con ausencia de baño, etc. Bueno, ¿y cuál fue la intervención de gobierno? Que es lo que quiero compartir con ustedes. Y me olvidé de mirar el tiempo, así que yo necesito que Diego me avise cuando si me estoy pasando, porque la presentación voy a tener que pasarla rápida en algunas diapositivas para no avanzar más de los 20 minutos. Bueno, ¿cuál fue la intervención de gobierno que propusimos? ¿Cómo comenzamos a trabajar ante todo este desafío que veíamos en la primera etapa de la presentación? Por un lado, la urbanización y toda esa presión social y esa demanda que se genera de infraestructura también social, comunitaria, urbana, al gobierno, la realidad de Paraguay, específicamente el déficit habitacional. Y bueno, lo que hicimos por un lado fue incrementar radicalmente la inversión pública en vivienda social con una focalización en familias en situación de extrema pobreza, que nos llevó a dar un salto demasiado importante en términos cuantitativos y también cualitativos, ¿verdad? Pero
En Paraguay, anteriormente, la producción de vivienda social desde el sector público estaba en torno a 3.000, 5.000 viviendas por periodo de administración. Nosotros eso lo elevamos en términos de inversión, pero sobre todo de gestión pública, donde, donde en un porcentaje mayor esa inversión se concentró en zonas urbanas por todo este fenómeno que estábamos hablando, pero también al ser un país demasiado rural, no podíamos dejar intervenir con una política específica que reconozca la particularidad de las colonias rurales en Paraguay, y así se llevó adelante el primer programa de vivienda social en comunidades rurales en la historia del país. Nunca antes había trabajado en las comunidades rurales, y también con una fuerte atención a las comunidades indígenas, que también presentaba su particularidad, que les voy a comentar más adelante. Entonces, esto es, a modo de ejemplo, la vivienda urbana que entregamos desde el gobierno y la vivienda precaria. Ustedes puedan ver en términos también cualitativos lo importante que era para nosotros entender de que una vivienda social no tiene que ser sinónimo de una arquitectura pobre, que una vivienda social no tiene que ser sinónimo de materiales de mala calidad, que una vivienda social no tiene por qué ser sinónimo de una vivienda de segunda categoría. O sea, elevar la calidad en los procesos de intervención, por más mínima que sea la intervención. Estamos hablando de una vivienda alrededor de 50, 54 metros cuadrados, pero poder con los pequeños detalles y con una decisión también de política en términos cualitativos, elevar las condiciones de lo que estaba entregando el gobierno. Esta fotografía que están viendo ahí abajo es una vivienda rural del programa que nosotros lo denominamos Sembrando Oportunidades, que bueno, también presenta esas mismas características que les mencionaba. Y esto yo no quiero dejar pasar por alto, que tiene que ver con uno de los mayores impactos que nosotros vimos que tuvo la vivienda, este incremento al menos de inversión pública en el sector vivienda, que es con la transformación rotunda de los servicios sanitarios en Paraguay. En un 99% de las familias con las que nosotros estábamos trabajando tenían baños de este tipo e incluso peores. Y la transformación tenía un impacto también en la salud, tenía un impacto en la autoestima, tenía un impacto incluso también en la seguridad. Yo no me voy a olvidar de las conversaciones que tuve con muchísimas mujeres en las colonias rurales, donde muchas veces estos baños precarios están alejados 50 metros, 70 metros de la vivienda precaria, en el fondo del monte, del bosque, y para las adolescentes, sobre todo las mujeres, eso representaba un riesgo de exposición cuando a la noche tenían que ir en medio del monte al baño. Entonces el hecho de tener apenas a una distancia, abrir la puerta del dormitorio, tener los servicios sanitarios dentro de la vivienda, para muchas mujeres, adolescentes, jóvenes, representaba seguridad en términos de una posible agresión y que de hecho en muchos casos habían sufrido en ese simple hecho de ir a la noche de la habitación al baño. Entonces, comenzamos a analizar, entonces se evaluó, tenemos varios estudios hechos acerca del impacto que tuvo la vivienda social, y este es el cambio rotundo, ¿verdad? Estos son los baños que construimos, que también le dábamos como un pequeño matiz y detalle, porque decíamos no tiene por qué ser una vivienda social sinónimo de una arquitectura pobre. Este fue como en el alcance también territorial en Paraguay. Para nosotros era muy importante ser ambiciosos en las metas que nos poníamos como gobierno. Yo hablaba esto bastante con mi equipo porque obviamente cuando uno se pone metas ambiciosas siempre hay riesgos que uno asume, siempre está el miedo, siempre aparecen todas esas voces al inicio que te dicen que no vas a poder lograr algo que te estás planteando. Fue lo que nos pasó a nosotros cuando hablamos de llegar a 30.000 viviendas. Tuvimos una serie de titulares en el diario donde el sector privado decía que no lo íbamos a poder lograr, donde los propios funcionarios dentro de la institución decían que era una meta totalmente loca. Aparecen todas esas resistencias que son propias cuando uno busca promover cambio y cuando uno realmente apunta alto, que para mí es el gran desafío que tenemos también a veces en nuestros países, de romper con esa inercia, el conformismo y apuntar alto, porque eso al menos nos va a sacar de nuestra zona de confort y eso nos va a permitir alcanzar metas que al día de hoy pueden parecer imposibles, ¿verdad? Y no solamente llegamos a las 30.000, sino que realmente superamos la cifra que nos planteábamos inicialmente y pusimos una vara distinta a las políticas de vivienda en Paraguay. O sea, la actual administración ya no puede concebir una producción inferior y una atención inferior en términos de calidad en las viviendas.
Bueno, pasando rápidamente para mostrarles las diferentes viviendas que intervenimos. Acá ustedes pueden ver la comparación entre lo que se hacía antes, ahí abajo a la derecha, en la vivienda, que acá incorporamos mucha tecnología también alternativa. Nos parecía importante trabajar con innovación para justamente salir de esa zona de confort en la cual estábamos. La atención a comunidades indígenas fue demasiado importante. Aquí los arquitectos tuvieron un desafío enorme, tuvieron que trabajar con sociólogos, con antropólogos, en un proceso súper dinámico para ajustar el diseño de la vivienda a la cosmovisión indígena, y sobre todo considerando que en Paraguay hay más de 17 pueblos indígenas distintos, en Guatemala incluso mayor. No quiero ni imaginarme el desafío, pero era cómo adaptar específicamente a la cosmovisión de cada uno de los pueblos indígenas el diseño de la vivienda para que efectivamente pueda estar en consonancia con las necesidades de cada una de las comunidades. Llegamos al 25% de la población total indígena en Paraguay. La población es relativamente baja. Paraguay tiene un 3% de su población que es indígena. Y nos parecía muy importante, por reivindicar derechos, por una cuestión de una lucha histórica, que las políticas puedan enfocarse también en dar atención a las comunidades indígenas en particular. Creo que me quedan como unos 5 minutos. Acá rápidamente voy a contarles también de 2 proyectos emblemáticos que fueron demasiado importantes para la transformación en la capital del país. En Asunción, cerca del 20% de la población vive en asentamientos informales, sobre todo en un asentamiento informal que lo denominamos Los Bañados, porque está, digamos, el río Paraguay bordea Asunción, y a orillas del río Paraguay por décadas se han asentado aquellas familias que emigraron a la capital en busca de más oportunidades, y la situación de precariedad se ve acentuada muchas veces por las inundaciones que afectan a estas familias que se encuentran en los Bañados de Asunción. También dentro de las políticas nos parecía muy importante comenzar a resolver esta problemática en conjunto con las familias, y ahí tuvimos 2 proyectos muy interesantes, uno que les voy a comentar. Uno de ellos es de reubicación de familias que estaban en zonas inundables, y otro en un barrio contiguo que es de formalización por las condiciones de inundación, era formalización y mejoramiento de los barrios. Este es el barrio San Francisco que terminamos construyendo, donde reubicamos a familias que se encontraban en esta zona de los Bañados. Como ven, incluso en la imagen satelital, se ven las aguas, digamos, en un proceso, en una etapa de suba al nivel del río Paraguay. Y el barrio San Francisco fue muy importante para nosotros, porque nosotros desafiamos muchos paradigmas que estaban instalados, ¿verdad? Que tenían que ver con la calidad de la vivienda social en general, y donde se trabajó de manera coordinada con muchas otras instituciones para dar sustentabilidad al proyecto, y que no sea solamente una reubicación, que no sea simplemente un cambio de la calidad de la vivienda, sino que efectivamente nuestra teoría de cambio, que estaba basada en que a partir del acceso a una vivienda adecuada, a un barrio adecuado, inserto a la ciudad con oportunidades, eso se puede constituir como en un sistema de protección social, en una plataforma que acelere los procesos de reducción de la pobreza de manera efectiva. El barrio San Francisco tuvo un trabajo social también muy detallado, que acá no me voy a no voy a tener mucho tiempo, porque si no vamos a quedarnos hasta mañana conversando. Y el otro proyecto que quería hablarles es el de la Chacarita Alta. Si ustedes ven estos 2 perímetros que están trazados acá en verde y amarillo, lo que ustedes ven en verde son las familias con las que trabajamos en la reubicación en el barrio San Francisco, con un trabajo social que duró aproximadamente 2 años y un acompañamiento que sigue hasta el día de hoy, ya en manos de la nueva administración. Y lo que ven en amarillo es el barrio La Chacarita Alta, donde, a diferencia de la política de reubicación y por el contexto particular de esa zona, de todo el territorio, trabajamos en la formalización, en la regularización del dominio del terreno, y en el mejoramiento de viviendas ahí en la zona. En el proyecto de Chacarita Alta también continúa hasta el día de hoy. Hicimos por primera vez un catastro que nos permitió identificar las condiciones de la vivienda y la ubicación de las viviendas. Acá el trabajo con la academia fue muy importante, sobre todo con las facultades de arquitectura en Paraguay. También tuvimos una alianza con la EDU de Medellín, que hicieron una transferencia de conocimiento en todo lo que respecta al urbanismo pedagógico, que nos permitió incorporar muchos de los aprendizajes que tuvo Medellín en su proceso también de formalización de barrios informales. Voy a pasar rápido. Bueno, ya para cerrar,
todas esas acciones eran muy importantes, son muy importantes siempre desde gobierno, desde los diferentes gobiernos, entregar resultados concretos, es decir, traducir estas políticas, las políticas públicas en herramientas efectivas que cambien la vida de la gente, pero siempre necesitan estar enmarcadas en una política que pueda de alguna manera funcionar como una camisa de fuerza para que las decisiones que se toman en un momento determinado trasciendan administraciones de turno y pueda esta política dar un poco de luz acerca de la ruta que tiene que seguir el país para solucionar de manera definitiva una problemática que está abordando desde las políticas públicas. Entonces nos tocó impulsar la primera política nacional de vivienda y hábitat en Paraguay, un primer avance donde teniendo la vivienda en el centro, necesitábamos instituciones que tengan la capacidad de mirar en otros niveles, ¿verdad? Que entiendan que la vivienda está inserta en un barrio, que el barrio está inserto en una ciudad, que la ciudad pertenece a un territorio, no tener esa mirada unidimensional que a veces distorsiona el territorio con las intervenciones, a veces queremos solucionar un problema, pero sin darnos cuenta creamos otro, cuando tenemos esta mirada miope que no nos permite entender las otras dimensiones que también giran en torno a la vivienda. La política nacional de vivienda en Paraguay también tuvo que generar como una sintonía con los objetivos de desarrollo sostenible y principalmente con el objetivo número 11, con la nueva agenda urbana, todo el trabajo que hicimos en América Latina también para posicionar la realidad del contexto latinoamericano en la agenda urbana y tomar esto como un paraguas general que nos permita constituir la primera política nacional de vivienda y hábitat en Paraguay. Y esto se llevó adelante, que es lo más importante, con un proceso súper amplio y participativo. De hecho, también formó parte en su momento, donde se constituyó con un decreto presidencial un Comité Nacional del Hábitat con más de 67 instituciones que fueron las que fueron impulsando esto con las autoridades de turno en el momento. Esto ustedes pueden encontrar, bueno, creo que debe estar todavía en la página web de la nueva administración, pero si no, ahí le mando a Diego después el link si es que la buscan leer, ¿verdad? Le hicimos con apoyo Cities Alliance, se basó en estos principios: ¿verdad? Universalidad, integralidad, gestión democrática, corresponsabilidad proporcional, función social de la propiedad, política pública basada en realidades. Tiene algunos ejes, los objetivos estratégicos, y quiero ir directo a los aprendizajes del proceso, las recomendaciones, y con eso ya cerrar mi presentación, ¿verdad? Bueno, siempre en estos tipos de procesos participativos, la coordinación y garantizar la participación efectiva de todos los actores es desafiante. En algunas reuniones vienen algunos, en otras reuniones otros. Yo creo que ahí pensar en mecanismos que puedan ser atractivos para garantizar la participación es demasiado importante. La inversión de tiempo también con mirada a largo plazo. A veces pecamos de ser demasiado cortoplacistas. Eso pasa mucho en Paraguay, ojalá que no pase así en Guatemala, pero pecamos de ser muy cortoplacistas, nos falta esa visión que trascienda al momento que estamos viviendo ahora. Entender también que toda política pública no es un documento que está escrito en piedra, las políticas tienen que ser dinámicas, pueden ser perfectibles, tienen que ir mejorándose con el paso del tiempo. También en las políticas tienen que encontrar un camino para que puedan tener continuidad a pesar de los cambios administrativos que puedan existir en el ámbito político, el rol que tienen los demás actores y también la sintonía que tiene que existir entre el gobierno local, los gobiernos locales y el gobierno nacional. Y bueno, y aterrizar también a los planes de acción para tener caminos también concretos que nos orienten hacia la implementación de las acciones que necesitamos que transformen la realidad. Y el rol de la cooperación internacional no quiero pasar por alto, porque para Paraguay fue muy importante, que me imagino que para Guatemala también, ¿verdad? Esto yo le decía a los cooperantes de Cities Alliance que sin la ayuda de ellos, en el momento y con las debilidades que teníamos en la institución, iba a ser muy difícil impulsar una política nacional de hábitat en Paraguay, y la verdad es que ahí todo el soporte y toda la estructura y todo el acompañamiento que tuvimos fue muy clave para llevar adelante. No me voy a quedar en esas cuestiones específicas, solamente es cerrar con lo que a mí me parece lo más importante, ¿verdad? En todo proceso de gestión de proyectos, programas, políticas, es recordar que todo lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para personas que tienen una historia detrás, que tienen un nombre, un apellido, que no son simplemente estadísticas, y que tiene que
y que las personas tienen que estar en el centro de todo nuestro análisis, de toda nuestra gestión y recordar eso, ¿verdad? Esta es la historia de Blanca y ustedes ven en pantalla. Blanca vive en un asentamiento a unos 40 kilómetros de Asunción, de la capital. Estas eran las condiciones en las cuales Blanca y Romina, su hija, vivían en este asentamiento. Ven la vivienda y pueden ver abajo las fotografías del baño, ¿verdad? Blanca y Romina pudieron cambiar esa realidad de manera rotunda a partir de la acción efectiva de políticas públicas bien focalizadas y con acciones súper concretas. Hoy esta es la realidad de Blanca y de Romina. A mí esto fue durante los 4 años y sigue siendo lo que a mí me motiva a tratar de encontrar mecanismos que puedan seguir generando una incidencia positiva en mi comunidad. Yo creo de que es demasiado importante recordar el cambio que se puede dar en la vida de la gente, más allá de todos los desafíos en el día a día que estamos enfrentando. Me imagino que ahora con el COVID-19, incluso todos ustedes que nos están escuchando, tienen alguna dificultad particular, porque incluso esta virtualidad obligada nos lleva en muchos aspectos a desafiarnos a nosotros mismos. Entonces, mantenernos enfocados que lo que hacemos toca la vida de la gente, que si la gente y las personas están en el centro, eso nos va a ayudar a tener la energía que necesitamos para seguir avanzando. Y con eso cierro y muchas gracias por estar ahí, por escuchar y por la invitación también, Diego. Buenísimo, Sole. En verdad, muchísimas gracias por tu presentación. Definitivamente creo que nos da mucha esperanza, definitivamente, en ver estos proyectos ya materializados y también la forma en que se desarrollaron, definitivamente. Como tú lo dijiste al principio, creo que Guatemala y Paraguay pues tiene demasiadas cuestiones en común. Lo pudimos haber observado ahorita. Y sin duda creo que me gusta cómo lo pusiste. No es que nos queda un gran desafío porque estamos en este eslabón hasta abajo en temas de hábitat en nuestros países, sino una gran cancha de oportunidades para hacer un montón de cosas. Entonces, otra vez, muchísimas gracias. Voy a darle espacio a la siguiente parte del webinar, que es esta, ya más la parte de panel, liderado por Carlos Varías. Entonces, en honor al tiempo, voy a presentar a cada uno de los participantes. Igualmente, agradecerles de antemano su participación. Es muy importante también reconocer el esfuerzo que cada uno y cada uno ha hecho en su trayectoria para llegar a estos sueños a la población guatemalteca. Entonces, comienzo ahí con nuestro moderador, el arquitecto urbanista Carlos Varías, de Propuesta Urbana y Grupo Innovaterra. Tiene el grado de licenciado en arquitectura. Voy a respirar un poquito, perdón. Ahí está. Y máster en planificación y diseño urbano, ambos por la Universidad Digli Studio di Roma 3, en Roma, Italia. Ha recibido capacitaciones sobre proyectos habitacionales, gestión urbana y ordenamiento territorial con el Lincoln Institute of Land Policy, la Comisión Económica para la América Latina de Naciones Unidas, CEPAL, el Korea Research Institute for Human Settlements en Corea del Sur, el International Center for Land Policy Studies and Training en Taiwán y el Departamento Nacional de Planificación de Colombia. Fue asesor en la Municipalidad de Guatemala para la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial. Se desempeñó como director de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN. Fungió como viceministro de Vivienda del Ministerio de Comunicación, Infraestructura y Vivienda, actual consultor asociado del Grupo Innovaterra. Ha sido consultor para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de UN Habitat y Banco Mundial y el BID en materia de planificación urbana, ordenamiento territorial y vivienda en Guatemala, Belice, Saint Lucía, República Dominicana, Granada, Bolivia y San Vicente y las Granadinas. Socio fundador de la Asociación Guatemalteca de Urbanistas, socio de la Federación Iberoamericana de Urbanistas, fue secretario general de la Asamblea Latinoamérica de Máximas Autoridades de Urbanismo y Vivienda y vicepresidente del Consejo Mundial del Programa de Naciones Unidas para los asentamientos humanos de ONU Habitat. Y por último, pues es miembro también de la Junta Directiva de la Organización de Techo aquí en Guatemala. Es un gusto tenerte aquí, Carlos, y pasaré a presentar también a los conferencistas, perdón, a los panelistas, al arquitecto Luis Estrada y de SAC, que desde 1976 a la fecha ha participado en diversos proyectos de producción social de vivienda en distintas comunidades del país.
Ha sido profesor universitario de la Facultad de Arquitectura, también presidente de la Federación de Organizaciones para el Desarrollo de Hábitat Popular, FODAP, coautor del Derecho al Suelo y la Ciudad en América Latina, integrante del grupo de investigación que escribió Auditoría Social a la aplicación de subsidios para el Fondo de la Vivienda FOPAVI, del Viceministerio de Vivienda en Guatemala. En la actualidad es el director del Instituto para el Desarrollo Económico Social de América Latina, América Central y de SAC, y es el representante titular ante el Fondo para la Vivienda FOPAVI. También tenemos con nosotros a la licenciada Betsaida Revolorio, del Consejo Nacional de la Vivienda de CONAVI. Es comunicadora social con estudios en sociología y posgrado en ordenamiento territorial, políticas de desarrollo urbano y desarrollo social, con estudios en gestión por resultados, metodologías participativas y desarrollo económico territorial. Laboró del 2009 al 2016 en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia como especialista para el análisis del ordenamiento territorial. A partir de noviembre de 2016 es especialista en equipos multidisciplinarios para elaborar planes de desarrollo regional, planes de ordenamiento territorial municipal y de desarrollo económico. Y actualmente apoya la coordinación del Consejo Nacional de Vivienda para la Vivienda en la elaboración de las políticas públicas del sector. Y por último, pero no menos importante, al ingeniero Víctor Cabrera de Intepro Trasciende, quien es socio fundador y gerente general de Intepro, ingeniero químico industrial con un MBA y una maestría en asesoramiento educativo familiar, con experiencias en varias industrias, manufactura, telecomunicaciones y alimentos. Los últimos 15 años se ha dedicado al desarrollo inmobiliario, buscando generar soluciones de vivienda digna y accesible. Muchas gracias otra vez por su participación y en horas del tiempo le dejo ahí a Carlos con estas grandes personas. Muchísimas gracias, Diego. Pues primero que todo, felicitar a Techo por la organización de este evento. Creo que es muy importante justamente, sobre todo por el tipo de oyentes que tenemos en este panel, el poder continuar con esa sensibilización sobre la necesidad de hablar sobre vivienda, sobre los retos que tenemos como país. Agradezco muchísimo a Sole la oportunidad de poder escuchar las experiencias que tuvo en Paraguay. Como bien dijo ella, existen muchísimas similitudes con el contexto y con los retos que tenemos en Guatemala. Sole lamentablemente se tiene que ir en un rato. Vamos a ver si todavía la logramos cachar para una ronda de preguntas, pero si no, agradecemos muchísimo la presentación que nos dio. Creo que genera inputs importantes, sobre todo para la discusión. Voy a iniciar entonces rápidamente. La idea es poder tener primero una ronda de unos 4 o 5 minutos con cada uno de los panelistas para que nos cuenten su experiencia en los distintos sectores. Quisimos armar un panel foro donde, derivado de la experiencia internacional, que como bien decía Sole y nos mostró, pues aglutina una serie de sectores. Es bien importante que sean parte de este proceso de vivienda. No todo le queda al Estado, y sobre todo con nuestros estados bastante débiles es muy difícil que solos podamos enfrentar este enorme reto del déficit. Entonces justamente la idea era poder tener alguien del sector público, del sector privado y la experiencia de IDESAC desde las comunidades, desde sociedad civil. Arrancaría entonces anclándome un poco algunos de los retos que decía Sole sobre el punto fundamental que es gobernar por políticas públicas. Cómo generamos específicamente una política de largo plazo que pueda definir esa estrategia de cómo vamos a enfrentar este reto, ese vacío que actualmente se tiene en el país todavía sobre la institucionalidad encargada del tema de vivienda desde la perspectiva del sector público. Así que arrancaría un poco con Betsy, que nos contara un poco desde la perspectiva del CONAVI, que el CONAVI pues es un consejo nacional que aglutina todos los sectores o la mayor parte de los sectores que están relacionados con el tema de pensar el hábitat, de pensar en la vivienda. Que nos cuente entonces en esa perspectiva un poco cuáles son estos elementos de política pública que el CONAVI hoy en día está liderando y que busca justamente llenar esos vacíos que se tienen para poder abordar el tema de vivienda y hábitat. Bienvenida, Betsy. Muchas gracias. Pues realmente este ha sido un proceso en el que hemos estado acompañando al Consejo Nacional de Vivienda en la formulación de una serie de políticas públicas base para gestionar el sector. Actualmente, pues se hizo una actualización de la política de vivienda del 2004, buscando incidir
en la forma como se toman decisiones, cómo se orienta la acción pública alrededor de la vivienda, reconociendo que la necesidad en vivienda no es la misma, ¿verdad? La de todas las familias, sino que justamente pues tienen características sociales, culturales, el área donde están es distinta, ¿verdad? Entonces la forma de atención debiese ser adaptada a las necesidades y condiciones de cada una de las familias, sus expectativas. Entonces ahí surge un instrumento interesante donde planteamos 5 ejes basados en identificar una serie distinta de opciones de acceso de vivienda para las familias guatemaltecas, diferenciando lo urbano de lo rural, diferenciando aquellas que tienen una necesidad de atención especial como los asentamientos precarios, identificando otro tipo de materiales que pueden ser utilizados en la atención de vivienda social, todos los mecanismos de acceso a servicios, la necesidad de coordinar con las municipalidades, de promover otras formas de acceso a vivienda como la parte de las cooperativas y la producción social de vivienda, identificando la necesidad y lo importante que es el contar con sistemas de financiamiento adecuados para que la mayoría de familias pues pueda tener una forma de acceso a vivienda mucho más adecuada y viable para sus condiciones. Entonces, ese documento de política está disponible en la página del Fondo para la Vivienda por si alguien quisiera consultarlo. También existe el documento de la política de mejoramiento integral de barrio, donde se plantea toda la ruta que debiésemos seguir para poder atender las necesidades en los asentamientos precarios. Sin embargo, pues el gran reto ahora es cómo pasar de un documento, de una propuesta de política, hacia la acción, ¿verdad? Hacia los programas, hacia permear la acción pública directamente. Es ahí donde estamos y pues estos espacios nos permiten empezar a socializar estas propuestas y alimentarnos de esos casos, ¿verdad? Y experiencias como el caso que ya nos comentaba Soledad, ¿verdad? Muy interesante y ojalá podamos tener buenos resultados también en Guatemala. Y pues en este caso, pues apoyando una diversidad de ideas que empiezan a surgir en el país, ¿verdad? Muchos sectores, no solo el sector público, también el sector privado, el sector social, ¿verdad? Que está empezando a generar propuestas y algunos casos pilotos que pueden empezar a replicarse en el país. Muchas gracias. Muchas gracias, Betsy. Normalmente cuando existen esos vacíos que genera el Estado, digamos, en muchos temas de salud, de educación, de vivienda, entra a jugar un rol importante el sector privado en poder subsanar esos vacíos, en poder dar esos servicios y esos bienes que no se brindan por parte del Estado. Lamentablemente, obviamente, siempre esa parte de la población que está a la base de la pirámide económica es aquella que tiene mayor dificultad para poder acceder a esos servicios que vienen del sector privado. En el tema de vivienda, históricamente, no diría históricamente, pero en las últimas décadas, el sector inmobiliario se ha focalizado mucho en familias que están, digamos, en el ombligo de la pirámide, que son aquellas que tienen un acceso medio de ingresos, una cantidad de ingresos buena para poder satisfacer la compra de viviendas, pero en realidad existen más o menos, cuando hablamos del déficit en Guatemala, estamos alrededor del 1.2, 1.3 millones de viviendas, prácticamente el 50% del stock de las viviendas. Y en muchas investigaciones que se han hecho, hay más de 500,000 de familias que tienen condiciones para autofinanciarse las viviendas, que son parte del sector informal y que por eso tienen una serie de problemas para poder ingresar o para poder tener acceso a créditos. La experiencia que quisiera que Víctor nos contara sobre Trasciende, sobre estos proyectos desde el sector privado que se han enfocado a las viviendas de interés social, aquellas menores a 250,000 quetzales, que nos cuente un poco la experiencia que han tenido de cómo justamente esa solución desde el sector privado, con muy poca ayuda del sector público, porque digamos, aparte del apoyo de la municipalidad en temas de regulación, digámoslo en apoyo, prácticamente fue un esfuerzo 100% del sector privado. Entonces, Víctor, quisiéramos mucho saber cómo ha sido esa experiencia, que nos cuentes un poco del proyecto Trasciende. Claro que sí, con mucho gusto. Pues miren, para compartirles un poco de Trasciende, en realidad surgió para entender un poco la historia, nuestra inquietud,
nació de empezar a ver algunas tendencias del mercado. Veíamos un crecimiento bien grande del parque vehicular de motos. Por el otro lado, veíamos que habían muchas propiedades no tan grandes dentro de la ciudad, con una cantidad ya importante de dotación de servicios públicos, entiéndase acceso a agua, a drenajes, y por ahí empezamos a cuestionarnos la posibilidad de generar opciones de vivienda, pero donde el tema del vehículo dejara de ser un tema, y no por quererle generar también vivienda al carro, las personas dejaran de poder tener acceso a la vivienda. Entonces surgió una idea inicial que nosotros le llamamos en ese momento motoapps. Hicimos algunos acercamientos con la municipalidad. En principio la idea gustó mucho, especialmente en el área de DST y la ventanilla única. Empezamos a tener algún apoyo ahí, pero llegamos a un momento donde las mismas normativas imposibilitaron que esta iniciativa continuara. Luego de eso fue que ya hubo la oportunidad, en conjunto con la municipalidad, con apoyo de FHA, una iniciativa muy bonita de ASEMBI, en la que nosotros pudimos participar, y con el apoyo de Cementos Progreso, pues logramos generar este concepto de Trasciende. ¿En qué consiste? Básicamente son unidades de 6 niveles. Primero pensemos en barrios mixtos, donde se tiene acceso a todos los servicios que uno podría necesitar para vivir a distancias caminables. Pensemos en transporte público. Pensemos que son lugares donde seguramente ya la municipalidad tendrá cierta infraestructura, como drenajes, como poder dotar agua, donde vamos a tener restaurantes, mercados, iglesias, centros de estudios, centros de salud, todo ese tipo de infraestructura muy cercana y a distancias caminables. Y entonces el tema del vehículo el tema de tener un carro se vuelve menos crítico. Y yo puedo sustituir esto por el transporte público, o bien el transporte a través de moto o bicicleta. Entonces, ese fue un poquito la idea. Buscamos una ubicación con esas características, encontramos algo muy interesante en zona 6, y el modelo consistió básicamente en edificios de 6 niveles, sin elevador, con unidades habitacionales de 45 metros cuadrados, que tienen 2 habitaciones, sus áreas sociales bien definidas, un baño, y con un parqueo para moto. La verdad es que el experimento, pues a nosotros nos encantó, porque lo que pretendía era mostrar que sí era posible generar una solución habitacional con estas características, pero que pudiera ser accesible para familias que tenían como ingresos 2 salarios mínimos. Y logramos generar al final soluciones que costaron entre 200 y 250 mil quetzales para estas familias, que pudieron en el plazo de un año aproximadamente ir pagando un enganche del 5%, y ahorita estar pagando cuotas que pueden estar oscilando entre los 1.500 y los 1.700 quetzales, y que ellos se están convirtiendo pues ahorita básicamente en los propietarios de sus unidades. Están pagando un crédito con la banca. Fue posible precalificarlos a través de, bueno, obviamente la banca requirió que pudiéramos tener las cédulas hipotecarias que emite el FHA, pero la banca privada fue quien financió estas opciones de vivienda a 25 años plazo, con tasas de interés de lo que manejamos en todo el sistema de FHA, de un 7.26% anual, lo cual es, creo yo, bien interesante a un plazo de 25 años. Entonces, de esa cuenta tenemos a 71 familias que pudieron hacer realidad ese sueño, que al final es un sueño compartido,
pues cambiará un poquito la escala y ya detalles del sueño, pero el sueño es el mismo, todos queremos nuestra vivienda propia. Y entonces hay 71 familias más que tienen esta posibilidad. Nosotros ahorita estamos haciendo otro proyecto que se llama Trasciende Jocotales. Estamos a 1.5 kilómetros del Estadio La Pedrera, que va orientado pues, con características muy similares a esta. Sí encontramos que el tema del vehículo, dado las deficiencias en el sistema de transporte público que tenemos, sí es un issue. Entonces, cuando se quieren hacer proyectos de un poco más de escala, pues sí hay que considerar un poco el generar algunas soluciones donde se pueda tener parqueo para carro. Entonces, en este proyecto tenemos 186 apartamentos con estas mismas características que les menciono. En algunos ya logramos generar 3 habitaciones, pero siempre dentro del rango de los 45 a los 48 metros cuadrados de construcción. Y logramos que de esas 186 unidades que estamos planificando, 70 puedan tener acceso a vehículo. Estamos buscando que también en un terreno cercano podamos tener, estamos motivando a alguien para que genere un parqueo y que pueda arrendar espacios de parqueo para carro para quienes lo necesiten. Para todos los demás, nosotros estamos proveyendo parqueos para moto, que es como lo estamos funcionando. Entonces, tenemos 116 unidades habitacionales con 2 y 3 habitaciones. Con todas las normativas, plantas de tratamiento, pozo, cisterna, pues todo lo que puede, todos los elementos que son fundamentales para una vivienda, áreas verdes y qué sé yo, qué otras cosas. Tenemos 116 con parqueo para moto y 70 para vehículo. Y básicamente los esfuerzos de Intepro los hemos orientado por generar soluciones para familias que tengan ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos, que es donde nosotros vemos que tenemos una población que es totalmente bancable, que haciendo un esfuerzo no fácil, pero ellos pueden adquirir su vivienda sin necesidad de subsidios estatales. Sería genial si se tuvieran, porque podría permitir ofrecer una solución aún mejor, pero pensemos que aún sin subsidio estatal, ellos son capaces de adquirir su vivienda y este es el segmento en el que nos queremos enfocar. No ha sido fácil, hemos tenido retos bien importantes, hemos tenido que ser muy creativos. Al final, hemos tenido que ocupar como muchísima inteligencia financiera para tratar de generar estas soluciones, pero estamos muy contentos con pues, un poco la experiencia de los Trasciendes y también con la experiencia de Azul, que pues básicamente Azul casi que lo podríamos ver como en algún momento con algunos amigos, con Carlos y otros hemos hablado de los Movies Plus, pues eso sería un poquito Azul. Viviendas con 3 habitaciones, parqueo para carro, pero que lo puedan comprar familias que tengan ingresos por debajo de 4 salarios mínimos. Y pues ahí básicamente tenemos 5 torres al final del Atanasio Azul, en una zona muy céntrica, donde son 368 unidades habitacionales que tenemos por vender, que pues un poco menos de 20 unidades, o sea que básicamente todo está vendido. Hay un mercado, hay una necesidad, tenemos ese déficit que todos conocemos y pues lo que tenemos que hacer es tratar de enfocarnos todos desde la perspectiva del sector privado en generar más soluciones para eso. E indudablemente, amigos, el apoyo gubernamental es fundamental, especialmente en tener reglamentos que sean más amigables, el tratar de reducir la burocracia. Para nosotros en el tema financiero, la rotación de ese capital es fundamental. Si logramos reducir el tiempo de emisión de licencias, eso va a ser muy importante. Entonces, el poder tener una ventanilla única, pero que sea única y que albergue a todas las instituciones, hablemos desde Conred, hablemos del tema de los árboles, el medio ambiente,
Empagua, la municipalidad, etcétera, etcétera, y todas las demás instituciones a las que tenemos que recurrir, y que podamos tener una licencia en un tiempo ágil para las soluciones de vivienda de interés social puede ser fundamental y podría ayudar muchísimo a que podamos ser mucho más activos en generar una oferta fuerte desde la perspectiva del sector privado, donde tenemos que buscar obviamente una rentabilidad y que sea un negocio para que se vuelva atractivo y generar esa oferta fuerte para este segmento de la población. Ustedes hacen cosas maravillosas para segmentos donde tiene que entrar el Estado a cumplir su función de subsidiariedad. Y ahí es donde pues la iniciativa privada nos pues quedamos un poquito cortos, pero hay un segmento ahí en el que podemos trabajar muy bien y hacer las cosas muy buenas y contribuir para tratar de reducir este déficit, orientándonos a ese segmento, no al que mencionabas, Carlitos, del ombligo hacia arriba, que es donde hemos estado en la zona de confort y que nos sentimos más a gusto, pero creo que tenemos un buen reto y como decía Sole, tenemos que salir de esa zona de confort. Muchísimas gracias, Víctor. Creo que es uno de los proyectos privados más interesantes que se está promoviendo definitivamente en el país. El país, además de esto, es un país en realidad autoconstructor, ¿verdad? La dinámica de autoconstrucción es sumamente fuerte, pues no solamente en las áreas rurales, sino que mucho en las zonas urbanas. El efecto de las remesas en ese proceso de autoconstrucción, el aumento de las remesas ha hecho obviamente que este segmento sea muy fuerte. Si hablamos que este año hay 10.000 millones de dólares que van a entrar para remesa y un 10% de eso se usa para material de vivienda, para elecciones, estamos hablando de un mercado de 1.000 millones de dólares en vivienda. Esa parte de la autoconstrucción es, obviamente, a pesar de que se hace bien, es sumamente desordenada. Y esto quisiera yo agarrar un poco entonces para pasar con el arquitecto Estrada de IDESAC. Existe en realidad unas iniciativas que está promoviendo IDESAC y algunos otros espacios en el país de esa promoción de la autogestión y de la autoconstrucción de la vivienda, pero de una manera coordinada, de una manera a través de las cooperativas. En otros países como Suecia, como Uruguay, ha dado resultados muy importantes, y viendo justamente esas opciones que se tienen que posicionar en una política pública, conocer un poco, arquitecto, cuál ha sido la experiencia desde IDESAC en ese acompañamiento y esa asesoría a las cooperativas de vivienda sobre cómo dar una alternativa distinta para familias que también quieran formalizarse desde la perspectiva de la vivienda y del hábitat también. Bienvenido, arquitecto. Buenos días, sí, y buenas tardes a la compañera de Paraguay. Un gran saludo para todas y todos. Yo quisiera responder de esta manera. Al trabajar con población que está en los rangos de pobreza y extrema pobreza, digamos que sus ingresos son muy modestos, la pregunta siempre es cómo se resuelve con esa población su derecho humano a la vivienda, que es un derecho universal y una idea, diría yo, que desde el año 2005 empezamos a acuñar con mucha fuerza, porque básicamente la gente todos los días trata de resolver su necesidad de vivienda, pero lo resuelven mal. ¿Por qué? Pues porque le falta asesoría técnica, porque le faltan recursos y porque le falta facilidad de tener acceso al suelo. Así que la pregunta es válida y pues pueden haber una innumerable cantidad de respuestas. Nosotros lo que planteamos desde IDESAC, diría yo, en primer lugar, en el año 2005, es que había que cambiar la ley de vivienda y asentamientos humanos que existía. No me extiendo mucho en eso. En el 2012 esa nueva ley fue aprobada. Ahí propusimos una unidad, digamos, una entidad que tratara el problema de la vivienda en el país
y que se definió como Consejo Nacional de Vivienda. Eso no lo trabajó solo IDESAC, no solo la FODAP, que la formamos también en el año 2005, sino se convocó y se integró la Universidad de San Carlos, el Estado, digamos, y una serie de entidades privadas también formaron parte de ese esfuerzo. Ahí se concretó el CONAVI, que ha tenido avances muy importantes en los cuales ya Betsy comentó, y hay que seguir impulsando una real política de vivienda que integre todo, ¿sí? A pobreza y pobreza extrema, que tenga cómo poder apoyar a esa población, y otros sectores como los del ombligo o de la pirámide que ustedes mencionan. Todos tienen derecho, o todos tenemos derecho a una vivienda como derecho humano. Bien, como IDESAC enfrentamos esa realidad a partir de que también la población debe, para resolver esa necesidad, debe organizarse para poder construir su vivienda. Si no, ante la falta pues de recursos monetarios, tiene su capacidad de trabajo, tiene muy claro cuál es su necesidad, sabe pues qué es lo que quiere. Lo que, como dije, no tiene son recursos y muchas veces sueldo. Entonces, pero una vez encontramos a grupos que están anuentes a organizarse, los planteamientos ahí es una forma legal. Digamos, aquí hay imágenes de algo que estamos trabajando en la actualidad en el área rural, población Mayamá. Pero digamos, lo que nos planteamos es cómo acercar la solución. Bueno, organizándolos, proponerles una forma de organización que en aquellos años, con el 2005 me refiero, con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco, trabajamos cooperativas de vivienda. Pues por un lado, nos enfocamos a área urbana y por otro lado, fue surgiendo en ese proceso cómo trabajar con población rural que está en estas imágenes, es donde estamos muy concentrados en la actualidad. Pero en el caso de población urbana propusimos cooperativas de vivienda y logramos trabajar una en San Miguel Petapa, otra con población que se ubicaba ahí y otra que se trasladó para allá. Alrededor de 21 viviendas de 50 metros cuadrados. En el caso y otra en San Pedro Zacatepeques, apoyamos otras, una con la Municipalidad de Guatemala, otra más en Santiago Zacatepeques, y esos esfuerzos pues seguirán ahí. Pero otra en el Centro Histórico como organización, en fin, de las que logramos concretar como proyectos ciertos, verificables, hay una en San Miguel Petapa y otra en San Pedro Zacatepeques, que entre las dos van sumando 40 viviendas, ya decía, de 50 metros cuadrados. Aquí la población fundamentalmente desarrolló su proyecto de vivienda con una organización legal como era la cooperativa, de una forma autogestionaria. Tienen que poner sus recursos monetarios mínimos, pero tienen que ponerlos porque si no hay cosas que no se resuelven. Y mucho trabajo de ayuda mutua, mucho trabajo de ayuda mutua. Las unidades que se construyeron tenían 2 habitaciones, sala, comedor, su cocina, muy bien definida, como ya fue expresado aquí en el caso de la anterior exposición, muy claramente definidas, el sanitario integrado. En el caso de una, había en el caso de San Pedro Zacatepeques, un patiecito interior, y en el caso de San Miguel Petapa, pues no tienen un salón cooperativo, la calle es propia, tienen los servicios, tienen pozos de agua, tienen agua todo el tiempo y un sistema de drenajes integrado ahí que pues funcionó bien, ha funcionado bien, de tal manera que los servicios estuvieron presentes
en estos proyectos. Ya decía 50 metros cuadrados, el costo por vivienda era unos 50,000 quetzales, sumando el trabajo de ayuda mutua, de mano de obra, que no se paga. Por supuesto, digamos, pero sí se pone, sí se debe sumar al valor final de la vivienda. Eso en el caso de las cooperativas, un modelo pues muy importante. En el caso de estos proyectos, digo rápidamente, hay un costo que es muy importante resolver, porque aquí hablamos de vivienda, pero hay que urbanizar el conjunto porque es privado, está cerrado, lo que da mucha seguridad para quienes habitan adentro, pero el tema de la urbanización, sí, efectivamente es un costo que o se resuelve por la vía bancaria o se resuelve por la vía de la cooperación. Lo que nosotros decimos se resolvió por la vía de la cooperación porque indudablemente hay que dar grandes pasos todavía para poder financiar a población que al final va a tener un haber de un valor muy grande. Son cooperativas que valen alrededor de 3 millones de quetzales. Bueno, eso en el caso de las cooperativas, ya digo, modelos autogestionarios, ayuda mutua, la gente trabaja, pone su plata y avanza en ese sentido. Lo que trabajamos ahora también con la población está en el marco de la ley de vivienda, que son los comités autogestionarios de vivienda, los GAPS, ¿verdad? En área rural, porque de veras en la búsqueda de desarrollar las cooperativas en el área rural, la verdad es que la misma población de una comunidad pequeña, muy pobre, de Quetzaltenango, que se llama Cajolá, que es población Mayamam. Ahí lo que las señoras nos plantearon, porque fueron ellas con mucha claridad, es, mire, cooperativa no queremos. Lo que queremos es vivienda y tenemos tierra. Y efectivamente es cierto, tienen sus cuerda, media cuerda, están en la periferia de la ciudad porque la mujer cuando le heredan le dan la peor tierra o la tierra, digamos, con mayor desventaja. A los hombres nos priorizan y les dan en la herencia las mejores tierras. Pero el hecho es que tienen tierra y nos pusimos a trabajar, las organizamos, les propusimos eso, ¿verdad? Las guiamos, damos la asesoría técnica, la asesoría legal, la da el proyecto y formamos el GAP de Cajolá, el grupo o comité autogestionario de vivienda. Lo planteamos a la municipalidad, el apoyo a Estado y bueno, introdujimos, en aras de bajar el costo, introdujimos algo que es muy importante, que es recurrir a los saberes de la población originaria. Propusimos trabajar con tierra y fuimos adelante con el adobe, tuvimos intercambios con gente que ya había avanzado en esto de El Salvador y aquí de Guatemala en el occidente. Trajimos esas capacitaciones y nos lanzamos a construir vivienda, que son las imágenes que ustedes van a ver. Ahí son talleres, ¿verdad? Cómo se hace el adobe. Es un adobe más pequeño, el sistema es sismo resistente, porque usamos vara de Castilla, caña brava o incluso la bambusa guadua en raja. Y ustedes ven en el inferior izquierdo cómo desde la cimentación se plantea el uso de este material. El adobe, digamos, el elemento fundamental va a ser el barro, alguna arena como el selecto, se hacen las pruebas, en fin, sobre todo para la resistencia a compresión en las viviendas. La caña, la fibra de este tipo de caña es altamente resistente, eso está comprobado en laboratorios y por eso lo utilizamos. Una caña nos cuesta unos 50 comparado con el valor de la variedad de acero. De todas maneras, las viviendas son solamente de un nivel. Y así se van trabajando las hiladas de adobe. Tenemos en la parte más baja 2,80 metros, en la parte más 2,40 metros, en la parte más alta tenemos 3 metros de altura. En la parte de arriba, como se ve ahí donde dice contrafuerte, sí se utiliza varilla de acero.
tanto a nivel del dintel de las ventanas, que puede apreciarse en la derecha abajo, se usa varilla de acero para reforzar y concreto, y en la parte del remate, lo que es la viga de corona, igualmente se usa concreto de acero. ¿Por qué? Pues porque efectivamente se busca dar resistencia para poder contrarrestar los esfuerzos a que somete la vivienda un temblor muy fuerte o un terremoto. Finalmente tenemos una imagen de cómo queda la casita, ¿verdad? La vivienda, repito, 50 metros cuadrados, un corredorcito ahí. Le ponemos un cielito falso en el área de las habitaciones por el frío en la noche. Es tabla cepillada, tratada para que dure más, ¿verdad? Tiene instalación eléctrica, tiene su puerta, y ahí está Ruth, una mujer muy trabajadora, repito, en el área de Cajolá, Quetzaltenango. Área rural, en esto estamos caminando, en la actualidad estamos terminando de construir otras viviendas y en la esperanza siempre de la cooperación, porque es con los recursos que hemos trabajado, gente que le interesa estas alternativas, pero sobre todo le interesa algo que ya decía la compañera de Paraguay. Trabajamos con seres humanos, con personas que tienen ideas y tienen la capacidad de resolver, y lo que necesitan es quien camine con ellos sin cobrarles, sino compartiendo conocimientos y construyendo alternativas de solución que sirvan de ejemplo a dos grupos. Ahorita lo digo y termino, a dos. Por un lado, a sus vecinos, que pueden resolver, sobre todo en pueblos donde hay mucha mujer que está sola con los hijos, ¿verdad? Porque los maridos se mueren de tanto beber o se fueron para Estados Unidos y ya cambiaron de parecer. Y por otro lado, para que el Estado pueda ver que hay alternativas, porque también hacemos un trabajo en eso que deja grandes sinsabores en el caso de la incidencia en políticas públicas, pero la verdad es que nunca hay que rendirse, siempre hay que estar de pie en esta lucha por el derecho humano a la vivienda, y eso es lo que podemos mostrar y compartir y decir con mucha satisfacción que esa gente es trabajadora, que la gente lo que necesita es una oportunidad y que efectivamente es posible encontrar soluciones de beneficio para estos sectores de la población. Muchas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto. Vamos a hacer una ronda de intervenciones muy rápidas en aras del tiempo. El objetivo era terminar justamente antes de las 11. Tal vez comenzar rápidamente y un poco enfocado también a nuestro público de los voluntarios de techo. Arrancando de nuevo con Betsy, desde la perspectiva del Consejo Nacional de la Vivienda y en la experiencia que usted ha tenido, ¿cuál es ese rol o cómo puede justamente sociedad civil, por ejemplo en este caso Techo, aportar desde el trabajo que se está desarrollando a las políticas y a los programas que se están haciendo? ¿En qué espacio mira usted, Betsy, que puede haber un lugar de incidencia desde los voluntarios, desde sociedad civil en general, para poder apoyar? Sobre todo pensando también en esa visión que tiene Techo, como bien decía Diego en su introducción, de pasar solamente de un enfoque mucho de la vivienda de emergencia o transicional, ya a soluciones no solo de vivienda, sino de hábitat también, de mejoramiento integral de barrio. Pues qué bien que ese enfoque se esté dando, ¿verdad? Ya en esta visión mucho más integral del territorio. Me encantó la diapositiva que presentaba Soledad, donde la vivienda estaba al centro, pero luego entender que esa vivienda es parte de una comunidad, parte de un barrio, parte de una ciudad, parte de un municipio, un territorio, ¿verdad? Mucho más amplio. Y creo que ahí hay mucha capacidad de incidencia, porque los municipios en sí mismos se enfrentan a estos retos de gestión, tanto de vivienda, digamos, urbana, central, como también esa vivienda en la periferia, como la vivienda que está dispersa en cualquier parte de su territorio. Entonces hay mucha necesidad de incluir esos enfoques y de hacer propuesta de cómo poder atender esos municipios
digamos, los municipios a esas viviendas, a esas familias que se ubican en esas viviendas, en esa diversidad de condiciones. Hay mucho enfoque en atender servicios, en concentrar ciertas acciones municipales en las áreas más urbanas, pero toda esa zona de periferia, ¿verdad?, que enfrentan los retos de mejoramiento integral, pues casi no se han atendido. El Estado todavía está empezando, ¿verdad?, a explorar opciones de cómo atender esas zonas, pero se requiere entrarle con mucha más contundencia. Luego también hay una necesidad de innovar, ¿verdad?, la forma como se hacen llegar servicios, cómo se promueve esa ocupación del territorio, la forma como podamos ir haciendo también que las familias aporten, ¿verdad?, el enfoque que planteaba el arquitecto Estrada. Lamentablemente la acción pública casi siempre lo deja fuera, ¿verdad?, que es todo lo que puede hacer y aportar la familia desde sus condiciones, desde su forma de organización, desde su propio trabajo, ¿verdad? Entonces, creo que ahí Techo puede ir encontrando fórmulas muy interesantes de cómo articular, de cómo medir esa capacidad de aporte de las familias y incluso los hijos, toda la base de la familia, ¿verdad?, hacia el mejoramiento de su entorno, tanto la vivienda como algunos temas de desarrollo urbano, ¿verdad?, la introducción de servicios. Sería interesante ver esos proyectos colectivos con ese enfoque tan participativo que maneja Techo para el tema de servicios, ¿verdad?, introducción de servicios, de ampliación de vivienda, que es otro de los retos tan fuertes que tenemos en el país y que no han habido programas públicos hasta el momento, ¿verdad? Cómo ampliar una vivienda, cómo mejorar una vivienda que todavía no tenemos claro cómo están sus condiciones estructurales, el déficit todavía tan grande que tenemos de familias que siguen con un piso de tierra, ¿verdad? Entonces, cómo poder empezar a ver no solo la vivienda nueva, completa, ¿verdad?, sino esas mejoras que las viviendas requieren. Y hay otro tema que queda relacionado directamente, que son todas esas intervenciones para reducir el riesgo de las viviendas, ¿verdad? Muros de contención, algunas intervenciones que permitan proteger las viviendas y los terrenos que ya ahora cuentan las familias, ¿verdad? Pero que si no se hacen esas medidas y se hacen bien con asistencia técnica, pues en pocos años tal vez las veremos ya como viviendas que se han perdido o se han dañado, ¿verdad? Entonces, hay muchos retos y sin duda el capital humano que tiene Techo pues puede aportar todo ese conocimiento, toda esa experiencia a cada una de esas etapas de atención de vivienda. Muchas gracias, Betsy. La mayor parte, diría yo, seguramente inclusive de las familias con las que trabaja Techo, no solamente desde la perspectiva rural, sino también desde el esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, en todo el tema del censo de asentamientos precarios, que ya se trabajó en el 2015 y que esperamos post pandemia poder recuperar esa iniciativa y poderlo actualizar. Hay un trabajo muy fuerte, obviamente, con las familias del sector informal. Parte importante del tema de los movies, de lo que hablaba y del proyecto de Trasciende que hablaba Víctor, era poder justamente dar una solución a esas familias del sector informal. Yo tal vez rápidamente me gustaría, Víctor, que nos contaras cómo ese modelo de Trasciende ha logrado incorporar exitosamente a familias del sector informal económico, sobre todo en estos procesos que con Techo se podrán hacer en el trabajo con los asentamientos, para lograr botar esa barrera que al informal el banco no le daba préstamo. Y ahora muchos de los beneficiarios del proyecto Trasciende lograron tener esto. Y que nos cuentes entonces rápidamente cómo fue esa incorporación de ese sector informal al sistema bancario para poder acceder al crédito. Genial. Bueno, miren, tenemos una ventaja y la verdad es que no en todos los países se cuenta con un sistema o una institución como el FHA. El FHA es, digamos que es una plataforma magnífica y es una bendición que la podamos tener en Guatemala porque nos permite que cabalmente familias que están dentro de la economía informal
puedan ser bancables y puedan tener acceso al crédito. FHA tiene ya toda una metodología donde pues yo tengo un puesto donde vendo frutas o jugos en la calle y yo puedo y cumplo con los requisitos crediticios, aún estando dentro de la economía informal, puedo acceder a esos créditos. Tenemos experiencias lindas desde cabalmente alguien que tenía un puesto en el mercado hasta estilistas que no es que tengan ni siquiera un salón físico, por ejemplo, en el lugar donde rentan, no. Les estoy hablando de algún estilista que lo que hacía es que básicamente tenía a distintas clientes y llegaba a atenderlas a su casa. Y entonces me pareció genial porque lo que hizo el instituto, lo que hizo FHA, fue pedirle el listado de clientes. Se pusieron a la tarea de contactar a cada una de las clientes, validar más o menos el ingreso promedio que él podía tener y ver la frecuencia con la que él atendía, y se dieron cuenta que él era totalmente capaz de poder adquirir su vivienda. Y este es un ejemplo donde FHA vino, hizo las evaluaciones, se hizo este análisis junto con los proveedores a los que él compraba tintes y otras cosas para poder prestar sus servicios, y con esta información Banco Industrial le otorgó un crédito y actualmente ya tiene su vivienda propia el estilista. Y como este tenemos varios casos, pero se los quería compartir porque creo que ilustra mucho todo ese trabajo y ese esfuerzo adicional que se está haciendo para ir un poquito más allá y realmente tratar de entender cómo funciona esa economía y cómo dentro de ese entorno se puede apoyar a las familias para poder adquirir su vivienda. Pero el FHA es quien hace posible esto. Muchísimas gracias, Víctor. Y para cerrar, cuando tuve yo la oportunidad, gracias al arquitecto Estrada y a IDESAC, de conocer la experiencia de las cooperativas, hay un valor obviamente material en la construcción de la vivienda, digamos un valor económico, pero hay un valor, a mí lo que me dejó más sorprendido es el valor humano de la experiencia de la construcción de ese tejido social que la experiencia del trabajo en cooperativa genera, y que en realidad yo al final, mi vecino, como nos pasa a muchos de nosotros, no es un desconocido que si bien le doy el buenos días, sino mi vecino es alguien que trabajó conmigo de la mano todo este proceso de autoconstrucción. Quisiera yo rápidamente, arquitecto, entonces para cerrar un poco también la perspectiva del trabajo comunitario que hace Techo, que nos pudiera resaltar algunas de las lecciones aprendidas más interesantes sobre esa conformación del tejido social que a través de las cooperativas de vivienda ustedes han encontrado. Muy bien. Sí, creo que es fundamental tener presente que este trabajo lo que busca es cambiar la cabeza. Para la población con ingresos muy modestos o bajos, lo que se debe intentar lograr es que la gente cambie en su mentalidad, que teniendo en sus ideas, que teniendo una organización es más fuerte y que juntos con otros es posible. Aquí es muy importante en esas ideas la participación de la mujer. Y muy objetivamente digo, son una fuerza que al unirse con otras son extraordinariamente trabajadoras y jalan al compañero de vida para que trabaje, para que se integre a este esfuerzo. Entonces, digamos, hay un trabajo de educación, quiero decir, que es muy importante dedicarle tiempo para cambiar la idea en el sentido de que más de uno
logra resolver su necesidad de vivienda. Unidos, eso es posible. Lo otro diría yo es que hay que entender que para un pobre y tener vivienda no necesariamente tiene que ser regalado, ¿verdad? Porque eso distorsiona realmente en el fondo la dignidad de la persona. Y entonces no digo que en casos de emergencia no se pueda hacer, digamos, tiene su lado bueno, pero en esto, hablando de vivienda, tiene que entender, asumir la idea, la población, de que tiene que poner pues su dinero en una proporción que le es factible, ¿verdad?, para poder resolver su necesidad de vivienda, que por posibilidad propia puede resolver con cantidades que le son accesibles, y en el modelo cooperativa pues ellos lo administran, no es plata que le dan a otra gente, ellos lo administran y ellos deciden cómo poder hacerlo. Y lo otro es el sentido de comunidad, de colectividad. Lo que ellos generan es un ejemplo para otros, de modo que se animen y se comprometan a resolver su necesidad de bien. Ahí hay 3 ideas y Carlos, finalmente, deme 10 segundos para decirle esto. En el trabajo de incidencia, usted desde el año 2012 ha sido el viceministro más visionario y que más compromiso honesto ha tenido en este trabajo de la vivienda como derecho humano. Así lo he seguido insistiendo, perdona que se lo diga, en las discusiones de FOPAVI, en el sentido de que sirva de ejemplo de que es posible caminar si una política sana y transparente lo permite. ¿Por qué? Porque eso va a permitir poder ayudar a grandísimos sectores de la población en este país que sí requieren de una vivienda. Los que están en el ombligo y los que están más abajo, si no es con apoyo y ayuda, no se puede. Y termino diciendo esto. Si el problema de la vivienda efectivamente no tiene apoyo, eso es lo que se genera ahí es un inmenso conflicto social que puede traer, digamos, situaciones futuras que serían no saludables para la sociedad. Hay que resolver las necesidades ingentes de la población. La vivienda es uno, incluso por la misma paz que debe haber en la sociedad. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, arquitecto. Y bueno, cerramos entonces con esto el panel foro. A veces los tiempos virtuales son un poco apretados, ¿verdad? Nos encantaría poder seguir platicando, pero quisiera primero que todo agradecer muchísimo la participación del arquitecto Estrada, de Betsy Revolorio y de Víctor también, de podernos acompañar, de Sole, que lamentablemente, como les comenté, se tuvo que ir. Este fue el primer espacio que tuvimos justamente en la campaña que Techo está desarrollando, en la promoción del mes urbano, de hablar del hábitat de vivienda. Y aplaudo yo muchísimo este esfuerzo porque es fundamental que justamente estas nuevas generaciones que Techo está metiendo al tema puedan entender, aunque sea en estos espacios, ese gran reto, pero también las oportunidades y sobre todo la necesidad de participación activa que tenemos que tener en el tema, quienes nos apasiona este tema, para poder hacer que al final la situación de Guatemala y sobre todo de nuestras comunidades, las familias guatemaltecas en necesidad cambie. Muchísimas gracias a Techo por el espacio, no, muchísimas gracias a los excelentes panelistas por las experiencias que nos pudieron transmitir y bueno, paso entonces la palabra a Diego. Y muchísimas gracias también a vos, Carlos, la verdad también por moderar el espacio, también por ayudarnos a organizar este webinar en específico también y también en los siguientes que vamos a tener. Otra vez el agradecimiento al arquitecto Estrada, a Betsy, a Víctor por sus intervenciones. Creo que definitivamente recibimos mucha información complementaria por los diferentes sectores, que justamente yo creo que eso es lo que tenemos que ir buscando cada vez más, trabajar de una forma más unidos, porque de esa forma es que vamos a llegar a visibilizar en verdad estos sueños de co-crear y definitivamente, como dijo el arquitecto, el derecho a la vivienda es un derecho humano y eso es lo que estamos buscando a partir del Techo, ¿verdad?
de seguir fomentando. Y definitivamente también creo que ahí lo mencionó Carlos, el ejercicio también de levantamiento de información es uno de las acciones donde más apoyo recibimos también con el voluntariado, el trabajo con voluntariado, y es por eso que también estamos ya en vísperas de relevar la información de los asentamientos urbanos en la ciudad de Guatemala. Entonces va a ser un proyecto siempre retador, pero con mucho entusiasmo para ir también invitando también a las personas, los participantes que también aún siguen y que les agradecemos que siguen aquí en el espacio a pesar del tiempo virtual, a seguir participando en el techo. Y por último, pues invitarlos a los demás webinarios, ¿verdad? Que están por venir. Ahí tenemos una serie de webinars, ahorita les digo un poco la agenda, si no lo pueden igual visibilizar en las siguientes, en las redes sociales del techo, pues ahí vamos a tener un día de las mujeres rurales, otro día de nuevas ciudades, ¿verdad? Entonces, pues más que nada, que agradecerles la participación a cada uno otra vez. También agradecer el poder apoyar de distintas formas, ¿verdad? Uno sí ser voluntario y por otra forma también pues colaborar ahora en que se nos habilitó la plataforma en Cajero 5B, pues ahí también pueden realizar donaciones por si alguno quisiera apoyar. Va a estar habilitado en el mes de octubre y en el mes de noviembre. Y eso particularmente, les agradecemos muchísimo por la participación de cada uno y los esperamos pues, nuevamente en la siguiente serie de espacios, ¿verdad? Que vamos a tener. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte. Gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias por el espacio. Buen día. Gracias, Betsy. Gracias, Luis.